Pues volvemos a ver que Bitcoin un día más sigue cayendo. Y es que parece que esta racha de movimientos bajistas nunca va a terminar. Por suerte, nosotros en el Telegram pudimos cazar este movimiento bajista, aunque luego veréis que me quedé un poquito corto con el take profit. Pero lo importante es que ahora mismo la situación de Bitcoin se está complicando muchísimo en el largo plazo. Poco a poco nos vamos acercando al siguiente objetivo y ya sabéis lo que eso significa. Vale, no os vais a creer lo que me acaba de pasar. O sea, he grabado el análisis entero sin darle a grabar. Soy una auténtica máquina y voy a tener que repetir ahora mismo todo lo que os había dicho. Y llevaba fácilmente media hora de vídeo grabado. O sea que, qué auténtica barbaridad. Sinceramente ya no sé ni por dónde empezar. Y había quedado un análisis, vamos, espectacular. Pero bueno, habrá que repetirlo. Ya podéis apoyar este vídeo porque, madre mía, qué suerte la mía. Bueno, en general venimos de un contexto muy bajista. Creo que eso ya lo sabemos todos de sobra. La cosa es que esta situación se está complicando y mucho en escenarios de largo plazo, sobre todo. Fijaros el movimiento bajista que lleva Bitcoin. O sea, es que ha estado en constantes distribuciones una detrás de otra y sobre todo en estos últimos días es que ni siquiera terminamos viendo una zona de soporte que aguante más de 2 días. La última estructura grande que tuvimos fue esta que había por aquí y luego tuvimos otra por aquí, pero incluso esta segunda se puede considerar que el precio rompió la zona del soporte, que consolidó esta ruptura y que a partir de ahí pues comenzó a caer. Y es que ya lo decíamos, o sea, nosotros hasta que no veamos una ruptura de esta directriz bajista no podremos llegar a confirmar un cambio de tendencia en el medio y largo plazo. El contexto sigue siendo bajista y cada vez apunta más a alcanzar esta zona de los 84.057. Al final Bitcoin ahora mismo está rompiendo la zona del soporte de la dinámica alcista que hemos tenido en estos meses atrás. Y eso es lo que podría hacer que el precio incluso se acelerase más a la baja. Por eso será muy importante la reacción del precio en los 84.000. Si vemos un reingreso inmediato, esto nos vuelve a poner alcistas. Obviamente, tras rupturas, consolidaciones, etc. O sea, tenemos que buscar confirmaciones en el mercado. Pero perder esta zona es que yo creo que ya directamente nos podría llevar primero a los 65.000, que esta es una zona que no teníamos antes, que he puesto hoy en el análisis cuando estaba grabando anteriormente, y luego la zona más crítica sería en torno a los 55.000. Estos niveles, pues de momento nos quedan lejos. O sea, hay mucho que ver todavía en el mercado, mucha evolución, el precio pues tiene que pasar por muchas fases hasta llegar hasta aquí. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que al final este es el impulso alcista que hemos tenido en Bitcoin. Como veis, el movimiento alcista es significativo. Y ver una corrección de este estilo no significa que luego el precio se nos vaya a ir otra vez a los 16, porque es que estoy viendo ya que hay gente que comenta que se va a los 30.000, que se va a los 15.000, y eso yo creo que sí que es bastante improbable. Pero viendo la dinámica actual del mercado, no me parece ni hasta mal que pueda corregir hasta aquí. Porque esto además consolidaría otra vez la zona de máximos anteriores como un soporte para luego continuar con la dinámica alcista. Que obviamente creo que nadie quiere ver cómo Bitcoin cae prácticamente un 50% o incluso más, porque este otro nivel estaría en los 55%. Pero es que este tipo de correcciones es lo que puede llegar a ser un bear market en la actualidad. Al final, creo que todos estamos de acuerdo que no hemos tenido ese típico momento de euforia en el mercado, no hemos visto tampoco grandes rendimientos en general, al menos como en anteriores ocasiones, porque sí que hemos visto grandes rendimientos, pero no los que son típicos de cripto. Creo que se entiende el mensaje. Y al final esto se debe a que, gracias a la participación institucional, la volatilidad de Bitcoin probablemente va a ir bajando a lo largo del tiempo. Y quizás el bear market, ¿vale?, de este ciclo, y digo bear market para que me entendáis, pues es un movimiento bajista de medio largo plazo, pues nos podría llevar a una corrección de un 50% aproximadamente para luego seguir subiendo. O sea, este escenario no lo podemos descartar e incluso creo que sería hasta bueno para Bitcoin para que luego pueda mantener una tendencia alcista sostenida similar a la que hemos tenido anteriormente. Pero claro, yo creo que ya estamos dejando un poco atrás ese escenario de Bitcoin donde tenemos correcciones del 80 y pico %. ¿Eso cuándo sucedería? Pues bueno, si rompemos la zona de los 55.000, yo creo que sí que podremos llegar
llegar a tener una caída mayor y no me sorprendería que llegase incluso hasta los 30. Pero creo que va a ser muy jodido que rompamos la zona de los 55.000. Esta zona creo que hemos visto muchísima presión compradora sobre ella. La acumulación que tuvimos fue bastante fuerte y por lo tanto veo muy improbable que lleguemos a romper ese nivel. Ahora, la corrección que estamos viendo ahora es bastante normal. O sea, creo que nos hemos olvidado que las anteriores correcciones en Bitcoin fueron exactamente iguales, o bueno, exactamente iguales no, pero muy parecidas sí, en cuanto a porcentaje, a la que estamos viendo ahora. Fijaros cómo teníamos un menos 33, aquí un menos 32, y si nos centramos en esta última, tenemos que la corrección ya llegó a menos 31. O sea que ahora mismo está igual que las anteriores correcciones. E incluso si baja a los 84, la corrección sería también parecida, porque sería un menos 33 aproximadamente. Entonces, a pesar del miedo que hay en el mercado, yo creo que la corrección que estamos viendo le viene bien a Bitcoin y tampoco significa que nos vayamos a ir a cero. Pero hay que entender que los movimientos, tanto en el corto plazo como en el medio y largo plazo, no son verticales permanentemente, son tendencias donde tenemos impulsos y retrocesos, y durante una tendencia alcista de largo plazo tendremos impulsos alcistas y retrocesos bajistas. Si tenemos en cuenta todo este último impulso alcista en Bitcoin, fijaros como ahora mismo acabamos de testear la zona del 382 de Fibonacci, por lo que es una zona donde podríamos esperar ya algún tipo de reacción en el precio. Si no, la siguiente zona ya estaría en el 618, como veis en torno a los 70.000, muy cerca de la zona de los 65.000 que os comentaba, que también podría ser un soporte fuerte para una corrección. ¿Os parece una locura esta corrección? No, porque es que solo ha alcanzado el primer nivel, o sea, podría llegar hasta el 618, que sería todavía una corrección mayor desde donde estamos. Entonces, esto a mí al menos no me sorprende para mal, ¿vale? O sea, yo no soy catastrofista con Bitcoin, no creo que Bitcoin vaya a desaparecer como otros tantos dicen, pero obviamente tenemos que ir viendo la evolución del precio día a día, ya que al final todos los días llega información nueva al mercado y aunque ahora estemos proyectando en el medio y largo plazo, quizás la próxima semana tenemos una acumulación y cambia por completo lo que estamos viendo en Bitcoin. Y por lo tanto también tiene que cambiar por completo nuestra operativa. Yo hago algún tipo de proyección, como veis, en el medio y largo plazo, sobre todo para aquellos que primero me lo pedís y segundo, que estáis interesados en operativas de este estilo, ya bien sea porque solo queréis comprar y holdear o porque tenéis posiciones con poco apalancamiento de cara a largo plazo. Entonces, bueno, trabajamos estos escenarios, pero que sepáis que al final lo que importa es lo que suceda todos los días, porque todos los días tenemos algo que comentar, todos los días pasa algo en el mercado. Cripto además no cierra nunca. Entonces, como no cierra nunca, siempre hay gente operando. Y como siempre hay gente operando, tenemos que ver qué es lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo las ballenas? ¿Hacia dónde pretenden llevar al precio? Ese es nuestro trabajo. Y lo hacemos todos los días por eso, porque todos los días, con la nueva información, puede cambiar por completo el contexto. De momento estamos viendo que el contexto bajista se mantiene y también aprovechamos esto para buscar oportunidades. Luego comentaré la que hemos compartido, por ejemplo, en el día de hoy en Telegram, que ha sido muy buena, aunque me queda un poco corto con el take profit, pero bueno, lo dejamos para más adelante. Y luego, para terminar un poquito con lo que es escenarios de largo plazo, fijaros como una corrección de todo este impulso hasta el 382 de Fibonacci sería precisamente esa zona crítica que os decía en torno a los 57.000, ¿vale? En este caso. Entonces, podríamos tener perfectamente un bear market de este estilo con una corrección de un 50 y luego seguir subiendo. De hecho, es que si este contexto se termina dando, podemos decir que estamos ya como al 50% del bear market, así que dentro de lo malo parece que no queda tanto. Y yo sinceramente estoy más tranquilo que lo que quizás estuve en el ciclo anterior, porque el ciclo anterior fue un poco más devastador, al menos desde mi punto de vista, por todas las quiebras que estuvimos viendo, todo el tema de FTX y bueno, todas esas empresas que se acabaron yendo a la mierda, pero de momento no estamos viendo un impacto tan directo. Sí que es cierto que bueno, viendo un poco mi entorno, ya veo que hay empresas que están empezando algunos despidos, parece que a algunos proyectos cripto les empieza a faltar liquidez, pero desde luego que la situación me da la sensación que no es tan mala como la que ya hemos vivido en el pasado. Porque os recuerdo que todo este mercado bajista nos lo comimos con patatas en el canal. Y hay que entender una cosa, el contexto de Bitcoin ha cambiado y mucho en los últimos años. La adopción se está dando poco a poco, cada vez vemos que más instituciones están incorporando Bitcoin dentro de sus tesorerías y que por lo tanto
la situación y el contexto de Bitcoin va para arriba, va a mejor. Así que tiempo al tiempo, porque al final en cripto lo que más paga es la paciencia. Y bueno, en lo que es escenarios de largo plazo no tengo mucho más que comentar, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando en estas últimas horas. Pues bueno, volvemos a ver un movimiento bajista en Bitcoin bastante fuerte. Aquí, como veis, pues he cambiado un poco la estructura. Ya os he dicho que he grabado antes y es que se me ha ido todo al garete. No sé por qué no se ha dado al botón de grabar. Se ha grabado la introducción, pero luego la continuación se ha quedado ahí. En fin, cosas que pasan. No será ni la primera ni la última vez. Pero bueno, ¿qué comentaba? Básicamente, antes teníamos la estructura un poco más horizontal, ¿vale? Por desgracia, esta estructura creo que es muy difícil que vayamos a poder operarla. Porque al final este movimiento bajista creo que ha sido muy profundo. Es cierto que estamos viendo ya algunas compras sobre esta zona y se puede considerar esto una limpieza en zona de mínimos, pero la verdad es que esta agresividad vendedora pues no nos favorece para que sigamos trabajando esta estructura, ya que podríamos considerar que esto fue T secundario, ¿vale? Esto sería la fase A partir de aquí tendremos que ver una fase B y bueno, hemos dejado aquí una señal bajista, ¿vale? Una señal de debilidad bastante fuerte. Para ver operativa en esta estructura, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, esperar un reingreso, consolidación y que durante el viernes y fin de semana se mantenga en este rango. ¿Lo veremos? Pues bueno, eso solo el tiempo lo dirá. De momento vamos a dejarla por aquí, pero ya os digo que empiezo a confiar un poco menos en esta estructura por el último movimiento. De todos modos, hoy hemos tenido una oportunidad bestial que además la compartí con vosotros en el grupo de Telegram. De hecho, es que esta fue la primera operativa que mandaba yo en el Telegram desde que migramos del Discord. Y fijaros cómo tuvimos aquí una operativa en short que ahora vamos a desglosar en el gráfico, pero bueno, fue directamente al take profit, o sea, fue una auténtica barbaridad, además muy rápido, directa, no se nos fue en nuestra contra, vamos, ni un segundo, pero el take profit se me quedó un poco corto, porque fijaros que la operativa, si no me equivoco, era algo de este estilo, ¿vale? Voy a poner así un poco por encima lo que había planteado y, bueno, más o menos el take profit era por aquí, ¿vale? Era algo así. Entonces, bueno, sí, he ganado dinero durante este movimiento bajista, probablemente muchos de vosotros también, pero sé que ha habido algunos que han conseguido estirar esto y lo han llevado mucho más abajo. ¿Podríamos haber establecido objetivos más bajistas? Sí, pero bueno, yo en esa zona ya consideraba que teníamos suficiente, por lo menos, para sacar ya beneficio de lo que es la operativa, y aunque se podría haber estirado un poquito más, ¿vale? Buscando este mínimo anterior sobre todo, pues bueno, yo me guío un poco por el indicador que estamos testeando ahora. Teníamos aquí un punto de pivote muy importante. Y ya tras haber visto varias zonas objetivos que teníamos, pues considero oportuno cerrar con beneficio. Así que bueno, no nos vamos a quejar por sacar profits en el mercado. ¿El porqué de esta operativa? Es muy sencillo. Veíamos ayer cómo se observaba presión compradora sobre esta zona. Tuvimos aquí una pequeña oportunidad operativa en compra, pero la cerramos precisamente en el análisis de ayer porque veíamos que tras alcanzar el VWAP diario ya había cierto rechazo. Estábamos viendo algunas ventas. De todos modos, vimos cómo los compradores siguieron presionando. De hecho, aquí podríamos haber valorado una entrada otra vez en long, pero bueno, yo ya estaba en la cama, así que me daba igual. Ya yo cuando me meto en la cama no quiero volver a mirar el mercado hasta el día siguiente, que si no, se duerme mal. Y bueno, veíamos cómo el precio seguía subiendo, mantenía, como veis, el VWAP diario como soporte hasta que todo cambió en el momento en el que vimos esta ruptura. Esta ruptura del VWAP diario cambia por completo el contexto de corto plazo y no solo eso, sino que además veíamos cómo el VWAP semanal aguantaba como soporte, pero horas después consolidábamos el VWAP diario como resistencia, como veis, cambio de tendencia y nos ponemos bajistas. Además veis que aquí tenemos algunas señales bajistas que nos marca el indicador y luego vemos cómo esto pues termina consolidando estas dos zonas como resistencia. En el momento en el que vi una trampa de shorts a estas zonas tras la consolidación, lo tuve claro y no dudé con lanzarle el short. Y ese short, pues bueno, llegó hasta mucho más abajo. Como os digo, alguno me había comentado que llegó a estirar el short, así que enhorabuena porque el que lo haya aguantado hasta esta zona, ole sus huevos, porque probablemente se ha llevado mucho beneficio. Si no me equivoco, esto es una operativa de prácticamente, no sé si es casi un 5 de risk reward, de beneficio o riesgo, pero bueno, podría serlo. Pues sí, 4,80 más o menos, ¿vale? O sea que operativa bestial, la que hemos compartido hoy en el Telegram. Que por cierto, si queréis acceder al grupo de Telegram, recordad que tenéis en la descripción del vídeo el enlace para acceder. Os llevará a esta página web y si bajáis un poco, pues bueno, tenéis los requisitos que los tenéis que cumplir y luego rellenéis este formulario para que os dé acceso al grupo de Telegram. Ya sabéis que si tenéis
algún problema, tenéis el email de soporte @alejorollsvip.com y ahí os responderán cualquier tipo de problema que podáis llegar a tener con el acceso. Y bueno, esta fue la operativa que compartíamos hoy, que de hecho dio incluso oportunidad de reentry. Como veis, tras la ruptura tuvimos test y luego se dio continuación bajista, o sea que se podría haber entrado hasta en 2 ocasiones en esta posición. También tuvimos algunos otros trades, como este otro que también nos dio algunos profits, pero este fue el más fuerte de todos. De hecho, es que os dije hoy en la mañana, o bueno, en el mediodía, que esta reacción bajista pues nos sesgaba muchísimo a la baja. Este es el canal donde hago seguimiento un poco más en tiempo real y con más frecuencia del contexto de Bitcoin. Así que bueno, que me lío, que si queréis acceder al Telegram, que sepáis que tenéis toda la información en la descripción. Y ahora, ¿qué es lo que podemos esperar en Bitcoin? Pues como veis, estaban entrando algunas compras aquí en el corto plazo, haciendo que tengamos un rebote. Esto es lo que podríamos esperar perfectamente, rebote a esta zona de resistencia, y ahora veremos si esto nos da algún tipo de reingreso, si por el contrario confirmamos y consolidamos otra vez esta zona como una resistencia y continuamos con el movimiento bajista. Pero al final la dinámica es bajista, vemos compras que generan un rebote, pero si tenemos un rechazo en torno a los 88.245, pues podremos seguir cayendo hasta la zona de los 84.000, que es el siguiente objetivo que tendríamos para esta continuación bajista. Si tenemos un reingreso, ¿vale? Pues atentos sobre todo a la zona del VWAP diario, que es la primera zona de resistencia que encontramos dentro de la estructura en torno a los 89.400. Si vemos rechazo pero se mantiene por encima del soporte, podemos consolidar reingreso, pero ya os digo que yo en este contexto no buscaría operativa, porque no me da tanta confianza. De hecho, me daría más confianza que rechacemos esto y que sigamos cayendo para poder valorar un short. Y bueno, creo que respecto a Bitcoin, la verdad es que no tengo mucho más que comentar. Espero no haberme dejado nada de lo que había comentado antes, porque como os digo, el análisis de antes fue bestial y me da mucha pena que se me haya borrado. Pero bueno, estoy intentando hacerlo otra vez lo mejor posible, pero al final cuando ya has grabado una vez es muy difícil que salga igual de bien que en la primera. Pero bueno, espero que el análisis de hoy no os decepcione. Y por cierto, otra cosa que me acabo de acordar, me habéis preguntado muchos sobre el tema del indicador. Este es un indicador que he desarrollado yo y me habéis preguntado muchos cómo podéis acceder a él. Ya lo comenté hace unos vídeos, pero básicamente el resumen es que si pertenecéis a la comunidad de Telegram, probablemente en breve vamos a dar indicaciones sobre cómo podéis conseguir el acceso a él. Vamos a poner probablemente requisitos muy sencillos para que la mayoría podáis acceder a él de una forma sencilla. Pero bueno, pendientes al Telegram porque por ahí daremos más detalles. Y bueno, este es el primer indicador que compartiré con toda la comunidad, pero probablemente vamos a seguir trabajando en más herramientas para aportar aún más valor a todos los que estáis dentro del Telegram. Al final lo que queremos es que cuando entréis al Telegram tengáis todas las herramientas posibles de forma gratuita para llevar vuestra operativa al siguiente nivel. Ya os digo que cuando entréis no os vais a arrepentir porque la información de valor que hay ahí dentro es una auténtica locura. En otros grupos os pedirían que pagaseis 100 euros o 100 dólares de membresía mensual solo para acceder a este tipo de información. Así que aprovechad que esto es totalmente gratis, porque quizás estáis operando en otros exchanges donde no os dan absolutamente nada, y aquí con nosotros tenéis muchísimas cosas que podréis utilizar en vuestro día a día operando en el mercado cripto. Por cierto, si queréis acceder, lo dicho, tenéis el enlace en la descripción, tenéis que cumplir estos pasos y luego rellenar este formulario. No sé si lo he dicho ya, es que como he grabado antes, ya de verdad estoy un poco perdido. Si me he repetido, ya lo siento. Quiero terminar este vídeo ya y poder subirlo. Pero bueno, en general, como veis, el mercado cripto teñido de rojo. Alguna está subiendo, pero bueno, también alguna está subiendo ahora porque hay un pequeño rebote. Pero hoy hemos tenido una noticia, o bueno, unas noticias bastante importantes, sobre todo siguiendo un poco la dinámica que estuvimos comentando en vídeos anteriores. Ayer hicimos una masterclass comentando las actas de la Fed, donde nos dejaban detalles muy importantes que complementaremos en el análisis de hoy. Y es que hoy hemos tenido noticias sobre el empleo en Estados Unidos. Vemos cómo en las peticiones de subsidio por desempleo la previsión no ha sido tan buena, ya que al final hemos tenido datos peores de lo esperado. Pero no solo en las peticiones, sino que luego vamos a la tasa de desempleo y vemos que la previsión era que se mantuviese en el 4,3% y finalmente ha sido de un 4,4%, o sea, un poquito por encima de lo esperado. Esto cambia mucho el contexto actual.
Porque recordemos que en el pasado se le ha dado mucha importancia en la Fed a lo que es el tema del empleo. Lo comentábamos ayer cómo se sigue mencionando el empleo como una de las métricas más importantes, uno de los indicadores a los que deben de prestar atención para tomar una decisión en diciembre. Y es que al final la dinámica, la tendencia que hemos tenido sobre esta decisión ha cambiado un poco en las últimas semanas. Al final, después de la decisión que hubo en octubre, de esa bajada de 0,25, todo apuntaba a que pues tendríamos otra más de cara a diciembre, pero tras los comentarios que decíamos en el vídeo de ayer, pues la situación iba cambiando cada vez más y la opción que se ponía como más probable era la de que finalmente no hubiese ningún tipo de cambio. Esto ayer mismo, o sea, ayer mismo veíamos como ya cada vez la opción más probable era que no tuviésemos recortes en los tipos de interés. Pero tras estas noticias estamos viendo cómo vuelve a caer la opción de que no haya cambio y tiene también un repunte la de que tengamos un recorte de 0,25. Esto básicamente es lo que os dije ayer. Todavía tenemos bastante tiempo hasta el día de la decisión y el contexto puede cambiar y mucho. Y tenemos que prestarle especial atención al empleo. La clave va a estar en el empleo, porque ya algunos miembros de la Fed han comentado que viendo estos datos, pues quizás lo más normal sería bajar otro 0,25. Pero de momento el mercado no considera que esa sea la opción más probable. Veremos a lo largo de los días si esta situación cambia, porque con cualquier dato esto puede cambiar y mucho. Ya veis que la dinámica era muy clara a la alza y al final esta opción terminó cayendo hasta ser pues una segunda opción y bueno, la opción de más de una caída de 50 está prácticamente olvidada y luego un incremento de 0,25 lo ven casi como un imposible. Ahora mismo está todo debatiéndose entre no hacer nada y bajar 0,25. Y de momento la opción que gana es no hacer nada, pero ojo porque, lo dicho, todo puede cambiar todavía. Por otro lado, Tom Lee dice que el movimiento bajista que estamos viendo en Bitcoin, Ethereum y en cripto en general se debe a un bug en el software. Sinceramente, no entiendo muy bien este comentario. Pero aquí hay unos rumores que me gustaría comentar con vosotros, que, lo dicho, no dejan de ser rumores, pero ya sabéis que cuando el río suena, agua lleva. Y esto todo lo que voy a decir es presuntamente. Vale, ¿qué es lo que se está comentando? Parece ser, ¿vale?, que según algunas fuentes, durante el movimiento bajista que tuvimos en octubre, ese crash que hubo que se llevó todo lo que había por delante, pues bueno, dicen que hubo algunos market makers que quebraron y que ahora lo que están haciendo es liquidar sus posiciones en cripto y que por eso todo se está yendo para abajo. Es por eso que al parecer Wintermute, que es uno de los top market makers actuales y uno bastante famoso en el sector, pues tuvo un enfrentamiento con Binance. ¿Qué pasó en Binance? Pues no lo sabemos del todo, pero bueno, parece ser que ha habido problemas con los market makers. Entonces, a ver si se les acaban ya el stock y dejan de vender, porque esto se está yendo al carajo. Y aquí vemos otro comentario de Hassett que dice que los datos de empleo, precisamente los que revisábamos antes, sugieren que deberían recortar en diciembre. Y venga, vamos a revisar las herramientas. Aquí tenemos una cosa muy importante. Vamos a bajar de time frame y es que, como veis, estamos a las puertas de llevarnos liquidez en zona de longs. Es muy probable que se terminen llevando esta zona. Esto sería desde los 86.000 hasta los 85.175, porque además estamos viendo cómo el indicador de tendencia nos marca tendencia bajista con bastante fuerza, lo que suele significar que van a buscar zonas de liquidez de longs. Y luego, si seguimos bajando, vemos otra zona desde los 82.635 hasta los 81.950 más o menos. Liquidez de corto plazo se empieza a formar debajo de este mínimo, en torno a los 85.985. Y lo vemos bastante en torno a los 82.700. En The Kingfisher vemos liquidez en zona de long, sobre todo en los 84.000. Es que ya se me hace raro ver números de 5 cifras después de haberme acostumbrado a ver más de 100.000. Qué triste, ¿eh? Pero ojo, porque esto también son oportunidades de compra, ¿eh? Que hay mucha gente que decía, wow, ojalá Bitcoin caiga a los 80.000 y compro. Pues estamos ya casi ahí. Bueno, lo que os decía, que vemos bastante liquidez en zona de longs, en los 84.565, en los 79.365 también. En mapas de corto plazo, más liquidez en zona de shorts, en torno a los 92.080.
En los CBDs estoy viendo algo bastante crítico. Y es que últimamente parece que Coinbase lidera el mercado, ya que vemos ventas muy agresivas desde Coinbase, que luego acompaña Binance. Bitfinex sigue también descargando, pero ya no con tanta agresividad. Kraken también tuvo ventas fuertes. BitGet estuvo comprando y Bybit también, aunque como veis las compras fueron bastante justas. El único que compró con fuerza, OKX. En Ethereum, pues nada, situación mala, igual que en Bitcoin, aquí pues el contexto bajista es más claro, como veis, jugaba aquí con la zona del soporte, pero ya tras la ruptura testeamos y caemos. Aquí pues también tuvimos una oportunidad, aunque ahora mismo no estoy tan pendiente de Ethereum para buscar setups. Eso sí, estamos viendo aquí cómo aparecen compras fuertes, incluso podríamos llegar a ver ese rebote también en Ethereum, pero será importante ver reacciones sobre estos tres niveles. VWAP diario en los 2919, VWAP semanal en los 3016 y resistencia actual en los 3056. Siguiente objetivo, ya lo decíamos en vídeos anteriores, esta zona de aquí. Que esto, wow, o sea, esto lo proyectamos hace la leche. 2575, ¿vale? En torno a esa zona. Qué auténtica locura. Y aquí en Ethereum, igual lo que vamos a hacer es trazar una directriz bajista de este estilo. Mira, esta me está gustando mucho. Vamos a dejarlo por aquí, porque esto nos puede dar pistas a futuro de un cambio de tendencia en Ethereum. Que por cierto, no sé si os habéis fijado, pero aquí abajo a la izquierda tenemos otra funcionalidad del indicador que he desarrollado. Y esto nos marca el sesgo actual del mercado en base a la gráfica que estamos viendo. Así que una herramienta también, como veis, súper útil que complementa mucho nuestro análisis. Respecto a las liquidaciones de Ethereum, bueno, vamos a decir que se empieza a acumular mucha liquidez en zona de shorts. Desde los 3.255 a los 3.310. Pero han terminado de limpiar lo poco que quedaba en zona de longs. Ya no queda mucho más. O sea, es que no, bajamos y ya no hay más liquidez. Lo poco que entra se lo llevan, castigando muchísimo las posiciones en long. Por eso siempre os digo que es importante que busquemos confirmaciones y mientras no tengamos confirmación de cambio de tendencia es muy peligroso buscar operar estos rebotes alcistas. Siempre intentemos, sobre todo si sois operadores nuevos, llevar un perfil más conservador y buscar quizás oportunidades más seguras, entre comillas. Porque ya sabéis que oportunidades 100% seguras nunca vais a encontrar en el mercado. En The Kingfisher, pues bueno, tenemos todavía bastante liquidez en zona de shorts, en los 3045 y en torno a los 3090. Mapas de corto plazo más de lo mismo, en torno a los 3028. Vale, hoy el SP500 también ha sufrido, y mucho, ojo, porque es que decíamos ayer cómo iba a ser muy importante que el precio rompiese esta zona de resistencia. Y mirad qué precisión, o sea, es que ha sido milimétrico. Hemos alcanzado la zona de resistencia y el precio se ha hundido. Ahí veis también la importancia de proteger las operativas. Decíamos ayer que si se daba esta ruptura probablemente podríamos subir hasta esta zona. O sea que el análisis ha cumplido al pie de la letra, pero una vez llegamos a esta zona no hay que ser avariciosos y hay que sacar también beneficios, porque después de este rechazo veíamos señales que también nos daba el indicador y con esto pues bueno, el precio se hunde para abajo y nos lleva otra vez a esta zona. Esta señal pues bastante bajista y retomamos un poco esa dinámica. Cuidado porque es que ahora mismo, ¿qué tenemos de soporte? Es que yo creo que nos vamos a ir, mirad, o sea, esto puede seguir cayendo fácilmente hasta los 6.470 o incluso más abajo. 6.428 es otra zona que también tenemos marcada. O bueno, vamos a poner mejor dos zonas solo. Vamos a poner esta de aquí, 6.409. Estos dos serían los siguientes objetivos si esta corrección continúa. Solana, la verdad es que no sé qué está haciendo. O sea, es que lo de Solana es un meme. O sea, mirad cómo el precio de Solana, yo qué sé, va jugando por aquí, va fluctuando, no me gusta. O sea, para operar, sinceramente, ahora mismo Solana no está. O sea, está haciendo cosas muy raras. Decíamos que este movimiento se veía muy raro, la corrección también. No sé, no me está gustando. Se pasa por el forro lo que es las zonas operativas. Como veis, el soporte lo rompe como si nada y luego lo vuelve a perder. Entonces, no sé, no me gusta Solana. No lo voy a revisar hoy. Está muy feo, no hay nada que hacer ahí. Y XRP, pues ya perdiendo zona de soporte. Esto sí que complica bastante la situación porque podría significar que XRP puede intentar continuar hasta la zona de los 1.7746. Ya que como veis, se termina dando ruptura del soporte, parece que lo intenta consolidar y si esto se termina dando, la continuación bajista será inminente. En XRP sí que pienso que tenemos aquí también una directriz bastante interesante. ¿Puede ser algo de este estilo? Sí, me gusta esta directriz. Pues venga, esto lo vamos a mantener en el análisis, igual que en Bitcoin y en Ethereum, para intentar anticipar cualquier tipo de cambio de tendencia.